El Instituto Politécnico Nacional, ESIA-Ticomán y la Organización Politécnica Estudiantil de Geociencias, OPEG, a cargo del presidente Edwin Uriel Hurtado González y nuestra compañera y miembro de la OPEG, Luisa Guadalupe Camacho Hernández, y Lucas Ramírez María del Pilar, su servidora, les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias que lleva por título Tierra, un mundo volcánico, dinámico, sorprendente y peligroso. El día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Gabriel Hernández de la Rosa, quien nos dará una ponencia titulada Implementación de la proyección LTM y PTL en el control de obras subterráneas. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación, haré lectura de su semblanza. Gabriel Adrián es un ingeniero topógrafo y fotogrametrista, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Gabriel cuenta con los conocimientos y habilidades para la realización de mediciones y levantamiento topográfico de precisión que contribuyen al control y monitoreo de obras de infraestructura y su posicionamiento geográfico. Durante su desarrollo profesional se ha realizado en establecer el control topográfico base y medidas necesarias para trabajos y o proyectos de ingeniería o construcción mediante la adecuada aplicación de poligonales y nivelizaciones de alta precisión que favorezcan y cumplan con las necesidades del proyecto a realizar. Ha participado en proyectos importantes como la antigua construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, monitoreo de presas y trabajos mineros. Asimismo, en el ensamble estructural de refinerías para el sector petrolero. De igual manera, ha contribuido a la investigación y expansión en la ciencia de la cartografía y su aplicación de la República Mexicana. Antes de comenzar, les recordamos que pueden realizar sus preguntas en el chat. Muchas gracias. Ingeniero, les cedo el público. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Pues bueno, hoy les presento con ustedes la ponencia titulada Control topográfico de obras subterráneas mediante la implementación de la proyección local transversa de Mercator y el plano topográfico local. Antes de iniciar, quisiera agradecer al comité organizador del OPEC por darme la oportunidad de presentar este tema ante ustedes, compañeros. Sin más que agregar, pues iniciamos con la presentación. Bien, todo se sitúa a través de la labor del ingeniero topógrafo. Desde la antigüedad hasta hoy en día, el control topográfico y su monitoreo es el pilar fundamental de todo proyecto de infraestructura y obra que se dedique o esté ligada a la ingeniería civil. Uno de ellos es especialmente el rubro minero. Es gracias a esto que se puede garantizar el trazo de vías de comunicación ideales que permitan al personal minero llegar a la zona de explotación con toda la seguridad que sea posible. Asimismo, explorar la zona de estudio que se pretende explotar o minar. Asimismo, la labor del ingeniero topógrafo se sujeta a establecer un sistema de coordenadas ideal, el cual permita representar o cartografiar dicha obra o proyecto o toda aquella característica que se encuentre en sí misma o aledaña a la zona de estudio, asignando puntualmente su ubicación real y precisa sobre el planeta Tierra, en pocas palabras, su ubicación geográfica en un sistema geodésico internacional, local o demás. Pero ¿cuál es la problemática para establecer ese sistema de coordenadas? Pues es que existen varias, una de las problemáticas es que es ligar de cierta manera el sistema topográfico, lo real, lo que se mide en campo o en la zona de trabajo, en la zona de estudio, con un sistema cartográfico. Esa es el principal, la principal problemática que se ha encontrado hasta hoy en día. Tener una homogenización, una vinculación, una armonía que permita obtener esta conversión, esta liga de entre sistemas de coordenadas. Es con la ayuda de la tecnología y mediante equipos sofisticados de hoy en día, como son los GPS, estaciones totales y demás, que se pueden cumplir con ciertas demandas, pero permitiendo así al ingeniero la transformación de coordenadas de un sistema topográfico a un sistema geodésico o cartográfico, es lo que les comentaba. Pero con la desventaja que en el procedimiento se realicen diversos cálculos y ajustes para obtener el dato final, con el riesgo latente de cometer errores en el proceso de cálculo. Se tiene que tener de cierta manera mucha, podría decirlo, me atrevo a decir, destreza y estar muy ubicado y conocer todo esto que lo liga debido a que, como lo menciono, existen muchas
mucho procedimiento de cálculo para obtener esa representación del sistema topográfico a un sistema cartográfico, y eso infiere en que podemos obtener o errar en este dicho procedimiento. Una solución poco conocida a esta problemática ha sido la implementación de la proyección transversa de Mercator, o también conocida como representación conforme de Gauss-Krüger, a través de una pequeña modificación, dando como origen a la proyección local transversa de Mercator. Pero, ¿a qué se refiere? ¿Qué es la proyección transversa de Mercator? Bien, para iniciar, la proyección transversa de Mercator fue ideada ya en los años 1500 por el cartógrafo alemán Gerardus Mercator. A través de varios procesos y estudios de dicha proyección, se hicieron varios ajustes hasta obtener un modelo que permitiera representar toda o parte de la superficie terrestre permítanme un segundo, parte de la superficie terrestre en un sistema cartográfico. Entonces, esa es como se obtiene esta proyección. En un inicio, la proyección transversa de Mercator, o más bien tiene su origen como les había mencionado, en la proyección de Mercator, que es posicionar un cilindro tangente al ecuador, pero se vuelve transverso porque estudios posteriores, a través de los años, sugirieron que se le sugerían que no existiera mayor deformación al girarle el sistema de proyección. Una de las variantes de la proyección transversa de Mercator es la ya conocida proyección UTM, que toma como figura geométrica el elipsoide. Antes, en la antigüedad, se utilizaba la esfera, pero ya a través de varias investigaciones y demás, llegamos a la conclusión de que el planeta Tierra su modelo matemático geométrico se aproxima más al elipsoide. La proyección LTME, por sus siglas local transversal de Mercator, fue ideada con el fin de garantizar la conformidad de la proyección UTM, en la cual la representación de zonas con superficies pequeñas contarán con una reducción mínima en su distorsión. La solución encontrada consiste en retomar las fórmulas de la proyección Gauss-Krüger o TME en combinación con el sistema UTM, y mediante un artificio matemático se consigue condiciones de cuasi equivalencia, cuasi distancia, cuasi simutilidad en la representación de entidades geográficas. ¿Qué trato de decir con esto? En un inicio, como les mostraba, el sistema de proyección, que es el cilindro, estaba totalmente vertical, siendo el ecuador su único punto de contacto. Para poder obtener mayor fidelidad de datos, la conformidad de los ángulos y demás, se gira totalmente en sentido horizontal, dando como origen la proyección transversa. ¿Qué refiere con que la proyección local transversa de Mercator? Ok, la proyección Gauss-Krüger o transversa se ocupa principalmente para cartografiar zonas amplias no mayores en un radio de un delta lambda de 3 grados de longitud. Para el sistema local transverso de Mercator se tiene que utilizar una zona más pequeña, con un uso de 1 grado de longitud, que quiere decir que esta sería nuestra faja, pero en vez de tener 3, como el sistema original UTM, tendríamos 1 grado. Tendríamos 0.5 grados aquí, 0.5 grados aquí, que es igual a 30 segundos. El detalle en el sistema de la proyección local transversa de Mercator es que no resuelve a su totalidad la exactitud de una aproximación de la distancia proyectada con la real. ¿Qué queremos decir con esto?
que la proyección solamente hace que al volverla local podamos representar ciertas porciones no muy grandes de una zona de estudio, pero no resuelve la finalidad o la armonía de poder representar la superficie terrestre y llevarla a un sistema cartográfico. Para eso necesitamos un artificio matemático, que es el siguiente, que es la conversión de coordenadas terrestres. En la actualidad, la proyección UTM es el elemento comunicador clave entre la práctica topográfica y el instrumental de trabajos geodésicos. El sistema UTM es un conductor viable para la conversión de coordenadas a un sistema terrestre o también comúnmente denominado topográfico. Su comodidad genera que sea el más utilizado en proyectos de ingeniería, dado a que esto se debe a que toda la cartografía nacional e internacional está referida en el sistema, en la proyección UTM. Lo que les trataba de decir hace un momento es que esta es la superficie terrestre, nosotros tenemos el elipsoide y aquí tenemos el plano de proyección. Entonces, cuando nosotros medimos sobre la superficie terrestre y queremos representarlo hasta el plano de proyección, se deben de realizar demasiados cálculos de ajuste para poder reducir de lo que existe en la parte del terreno hasta su representación en la proyección. Entonces, como les decía, no se puede no hay una armonía directamente en el cual tú permitas utilizar un sistema de proyección y lo adaptes a un levantamiento en un levantamiento topográfico real. Se tienen que hacer varios ajustes. Entonces la proyección de cierta manera reduce la deformación, pero siguen sin obtener esta vinculación debido a que tenemos estos dos factores. Viéndolo en un perfil, en una gráfica, tenemos en la parte de arriba, la parte de color verde, la superficie terrestre. En la parte de abajo, la superficie del elipsoide y en la parte punteada, la superficie de la proyección, que en este caso es la UTM. Para nosotros poder llegar de la parte terrestre a la parte del plano, tenemos que hacer las conversiones, primero llegar al elipsoide y posteriormente llegar al plano de proyección, que en este caso sería la proyección, ya sea UTM, Gauss-Krüger o LTME. ¿Cómo lo hacemos? Es simplemente aplicando factores de escala. Si se fijan, en la parte, para llegar de arriba hasta abajo, se va a tener que reducir esa distancia. Entonces, para eso vamos a tener que utilizar el factor de escala combinado, donde el factor de escala combinado es igual entre la división del factor de altura que existe de la superficie terrestre hasta la superficie del elipsoide, dividido entre el factor de escala de la proyección UTM, que es el famoso conocido 0.9996. Con ese factor de escala, aplicándola a las fórmulas de proyección, obtenemos las distancias, la conversión de distancias entre sistemas. Pero, ¿cómo hacemos o cómo se puede realizar lo que les comentaba de obtener una proyección totalmente cartográfica y que al momento de utilizar este sistema de coordenadas estemos midiendo lo que hay directamente en campos y que exista mayor deformación? Para eso se utiliza el plano topográfico local. El plano topográfico local es un artificio matemático en el cual tenemos que elevar a una cierta parte de tangencia de una parte tangente, perdón, un punto de tangencia de la superficie terrestre. ¿Qué queremos decir con esto? En topografía, las mediciones son totalmente, o más bien tomando en cuenta una cierta parte o muy pequeña parte de una zona de estudio, tomándola como plana. Esa es una de las virtudes de la topografía, a diferencia de la geodesia que toma totalmente todas las curvaturas que existen en la Tierra. Entonces, el plano topográfico local es simplemente asemejar que en la zona de estudio es totalmente plana.
Y esto es posible debido a la topografía. Cada vez que se realiza cualquier levantamiento topográfico, de manera sutil se hace que la superficie terrestre sea un plano. Entonces, como una forma de solucionar la discrepancia que existe entre mediciones en terreno y cartografía sobre un plano de proyección, se utiliza una proyección LTM tal que el plano de proyección sea coincidente con el terreno. Para esto se debe considerar un cilindro que pase por el terreno topográfico, constituyendo así un plano topográfico local. ¿Qué es lo que trato de decir? Se fijan, en este esquema tenemos a nuestra brigada de topografía midiendo sobre la superficie terrestre, la superficie topográfica. En un inicio yo les decía que el plano local transverso de Mercator es totalmente tangente sobre un meridiano en el elipsoide y el plano UTM queda abajo. Pero con el artificio matemático que les comentaba hace un momento, hacemos que este plano se eleve muy cerca de la superficie terrestre, tan cerca que en algún punto de dicha superficie hace tangente. Ya no haría tangente en el elipsoide, más bien sería tangente a la superficie terrestre, con el factor que les comentaba hace un momento, que es el factor de escala combinado. A grosso modo tenemos todas estas distancias. De A a B tenemos la distancia inclinada, de A' a B' tenemos la distancia topográfica o distancia horizontal, distancia a la línea roja en PTL, la línea verde en el local transverso, en el elipsoide y en el plano UTM. Estamos viendo aquí cómo a través de estos factores se comienza a reducir toda esta distancia hasta llegar al plano UTM. Pero si se fijan que la línea roja en comparación con la línea morada, que es la topografía con el plano topográfico local, existe una escala muy pequeña, o sea, una deformación muy pequeña. La forma práctica ideal de utilizar la proyección local transversa de Mercator como un PTL es utilizar como factor de escala el meridiano central. El factor de escala en relación de la altura, que es el factor combinado, en otras palabras, se debe elevar del plano de proyección, que es lo que les comentaba aquí. Es elevar este plano. O sea, en algún punto sobre el planeta Tierra, sobre la superficie terrestre, el elipsoide, el cilindro de proyección es totalmente tangente y se puede hacer ese artificio. Esto se puede determinar relacionando con la altura del terreno sobre el elipsoide cercana a una altura sobre el nivel del mar, de modo que implique tangencia con un punto del terreno. De esta forma se obtiene para este punto la directa relación entre terreno plano de proyección. De esta manera, ya no teniendo discrepancias ni alteraciones métricas al momento de medir sobre el plano y la superficie terrestre. Y esto se da de la siguiente manera. El factor de escala mediante esta proyección viene siendo QH es igual al radio medio más la altura media sobre el mismo radio medio, mediante la fórmula del radio medio, que es la multiplicación del normal mayor por el radio que pasa por un punto con diferente azimut, y todo esto en su raíz cuadrada. Y posteriormente obtener una altura media. Esta altura media se obtiene mediante la zona de ejecución. Se tomaría la zona más alta y la zona más baja para obtener una altura media. Utilizando esa multiplicación se obtiene un factor de escala. Es lo que les decía aquí. Tenemos el elipsoide y el plano PTL-LTME ya es totalmente tangente a un punto sobre la superficie terrestre. Entonces, es lo que les comentaba, regresando aquí. H1 y H2.
H1, que es nuestra altura más baja, con H2, que es la altura más alta. Tenemos el promedio y elevamos del elipsoide hasta el terreno natural de la zona de estudio el plano de proyección. Viéndolo de forma más gráfica, esto viene siendo la forma en el cómo actúa ese artificio. En un inicio les decía que el cilindro de proyección era totalmente tangente a un punto sobre un meridiano en el elipsoide, pero ahora ya es sobre un punto sobre la superficie terrestre. Si se fijan, lo tenemos en la parte de abajo y ahora lo elevamos. Entonces, esto nos garantiza que no haya mucha distorsión al momento de medir lo real y representarlo en una proyección topográfica, en una proyección cartográfica. ¿Y cómo es que actúa? Tenemos el factor de escala que está aquí y lo insertamos lo multiplicamos por las fórmulas de la proyección Gauss-Krüger en este y en norte. Y resolvemos todas estas ecuaciones y obtenemos un factor de escala que va a ser mayor a 1. ¿Por qué mayor a 1? Porque cuando estábamos en el elipsoide, el factor de escala era 1, debido a que su tangencia estaba en un meridiano central. ¿Qué queremos decir con esto? La línea pasaba directamente aquí. Pero como lo elevamos, entonces el factor de escala es mayor a 1. En la UTM, el factor de escala es menor a la unidad, siendo 0.996. En la proyección local transversa de Mercator, su factor de escala es 1. Y en la PTL siempre va a ser mayor a 1. Pero este valor siempre va a estar definido a la altura, al centro geométrico de la zona de estudio, que viene siendo un meridiano central y una latitud promedio. Pero ¿cuáles son las limitaciones? Como todo método topográfico, el sistema LTM-PTL cuenta con virtudes, pero a su vez con desventajas, los cuales limitan su uso y aplicación, pudiendo generar discrepancias y un efecto contraproducente, por lo que es importante señalar cuáles son sus limitantes y cuáles son sus ventajas. La zona o uso de la local transversa no debe exceder en un grado, en una banda meridiana de 1 grado de longitud, que es lo mismo a utilizar en proyectos no más allá de 55 kilómetros. Los desniveles del terreno, o sea, obtener la altura promedio, la H1 y H2 no deben exceder los 300 metros como desnivel. No obstante, el plano PTL puede ser aplicado hasta un máximo de 800 metros, pero aquí ocurre algo. Entre mayor sea la separación sobre el meridiano central, que viene siendo 1 grado, y mayor sea la altura, la diferencia de altura entre el proyecto, mayor va a haber discrepancia. O sea, no se va a tener una calidad métrica buena. Entonces, de acuerdo a la bibliografía existente, los órdenes de los levantamientos existen de la siguiente manera: 1 a 40,000 en cierre de 1 kilómetro a 2 centímetros y medio, a 20,000 a 5 centímetros y de 15,000 a 7 centímetros. Y esto va dando en relación a la elevación máxima, que son 300, 600 y 800. ¿Qué queremos decir con esto? Si tu obra o tu zona de estudio está entre los 800 metros, vas a tener un cierre lineal en 1 kilómetro de 7 centímetros, en 600 de 5 y en 300 de 2.5 centímetros. ¿Qué se necesita para utilizar este sistema de proyección? Lo primero, un sistema de referencia geodésico. Dado a nuestra zona y los proyectos que se realizan en México, se va a utilizar el ITRF 2008, época 2010, o el WGC 84. La proyección base, la proyección transversa de Mercator o Gauss-Krüger, un meridiano central redondeando al minuto. Este meridiano central va a ser, como lo dice su nombre, central a la zona de estudio. Esto lo va a definir el usuario.
la latitud media del área de estudio. Es igual, lo define el usuario. El radio medio, que es en función de las fórmulas que les comenté, las diferencias de alturas que no excedan los más o menos 150 metros, que en sí serían 300. El origen de latitud es el ecuador, la banda meridiana que viene siendo un grado de longitud, o un delta lambda de 30 minutos, un falso este, un falso norte y el factor de escala que va a ser arriba de la unidad. Estos tres parámetros, que es el falso este o falso norte, son de acuerdo a como lo diga el usuario o el proyectista. Si queremos tener sistemas de coordenadas muy por debajo o entendibles, que no te confundan al momento de escribir, podemos utilizar por debajo de las 100,000, de los 10,000. Pero si queremos algo parecido a una proyección oficial como la UTM, serían los 500,000. Bueno, aquí pasamos a la parte de la aplicación. Permítanme un segundo. Ok, pasamos a la parte de la aplicación. Permítanme un segundo que está trabajando. Bueno, dado a todo el rollo de teoría que le hemos inventado, bueno, más bien que le hemos dicho hasta el momento, tenemos que mencionar algo. La proyección, no, creo que aquí está, muy bien. Este sistema de coordenadas, este artificio matemático, fue implementado por el Ministerio de Obras Públicas o de Caminos de la República de Chile, que es lo que viene siendo la SCP de allá. Este artificio se utilizó por primera vez en el año 2001 en la construcción del proyecto Américo Vespucio. Entonces, esto ya fue utilizado en este país sudamericano. En México, hasta el día que se utilizó, dado todos los registros y bibliografía que se revisaron, no se había o no se tenía existencia de esta proyección o su implementación a obras de ingeniería. Entonces, es importante mencionarlo. Se utilizaba en Chile o se sigue utilizando en Chile, ya está normada, ya es una proyección que se tiene que utilizar para hacer los proyectos de ingeniería, pero, perdón, ya está normada, pero en situaciones de vialidad hasta el momento y de lo que se ha rescatado en la bibliografía existente, revisando las normativas de ese país, no se había utilizado para control topográfico de obras subterráneas, en este caso minería, de lo que se buscó no se encontró nada. Entonces, esta fue una opción viable que se ocupó para una problemática que se presentó en un trabajo de minería. Entonces pasamos a la aplicación, o sea, de la teoría a la práctica. El proyecto. Durante mucho tiempo, dos de las unidades mineras más importantes de la región noreste del estado de Hidalgo han caminado y orientado sus obras de explotación con un control topográfico que no está asociado a un sistema de referencia geodésico y cartográfico, lo que ha generado conflictos y discrepancia en la actualización y georreferenciación de datos de dicha mina. En virtud de lo anterior, este proyecto surge con el fin de proporcionar la ubicación real de dichas unidades, asociando y trasladando todo dato topográfico y geológico y demás al sistema geodésico W64 bajo el sistema de coordenadas de la proyección UTM, y así asegurar una homologación definitiva de información. ¿Qué es lo que sucede con tanto de todo lo que de esta descripción? Existían dos unidades mineras en el estado de Hidalgo, en el municipio de Zimapán. Una de estas unidades mineras, todo su sistema de coordenadas estaba referido al sistema UTM, pero bajo el sistema geodésico NAT 27.
y otra unidad minera estaba totalmente referido a un sistema topográfico local, meramente local. Su punto de origen eran 10.000, 5.000. Lo que se pretendía hacer era ligar estos dos sistemas, estas dos unidades en un sistema topográfico que permitiera su migración a la proyección UTM y se pudiera representar en la cartografía minera y justificar todo lo que sea, todos los trabajos que se hacían en los lotes mineros designados a dichas unidades. Además de que el proyecto se estaba, las unidades ya se pretendían actualizar y cotizar en la Bolsa de Valores de Toronto, allá en Canadá. Y lo que pedía esta bolsa de Toronto es que dentro de su normativa, que es la NI 43101, demanda que toda la cartografía minera de todas las unidades que pretenden cotizar ahí estuvieran referidas a la proyección UTM WX 84. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues dado que las minas no estaban actualizadas, se tenía que hacer este trabajo para poder cotizar en dicha bolsa y que los valores de sus yacimientos tuvieran un valor económico mayor. Entonces, esa era la problemática. Para resolverla, se siguieron las metodologías de levantamientos geodésicos estipulados y normados por la Autoridad Máxima de Geografía y Cartografía de México, que es el INEGI, tomando como norma base la NTG 88, que es la norma para levantamientos geodésicos. Ok. Bueno, lo que les decía, el reto fue establecer un sistema cartogeodésico del proyecto demandaba sin deformar y alterar el dato topográfico y geológico de ambas unidades. ¿Qué es lo que sucedía aquí? Dado que muchos compañeros que trabajaban ahí, que eran mineros, geofísicos y geólogos, no estaban muy bien relacionados o no tenían mucho conocimiento de lo que pasaba, ¿no? A veces, de cierta manera, se confunde que la proyección UTM es la... Bueno, 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 ¿me escuchan? Sí, ingeniero, ya lo escuchamos. Sí, se perdió, ¿verdad? Sí, Ah, ok, ¿en dónde se perdió? Bueno, en- bueno, repito esta diapositiva, entonces, estábamos aquí. Ok, ¿me escuchan? sí, lo Bueno, bueno. escuchamos. Ok, entonces, era que los compañeros, mineros y geólogos perdieran esa incertidumbre de que estuvieran mapeando en una proyección cartográfica que se asemejara a la superficie terrestre y que su conversión al sistema UTM fuera totalmente amigable, que no necesitaras de muchas fórmulas, que no necesitaras de softwares, que no necesitaras de equipo sofisticado, que sea fueramente directo. Entonces, se buscaba esa solución. Se intentó hacer con softwares y calculadoras ya conocidas como las que ofrecen Trimble, las que ofrecen Nokia, que son equipos de alta gama a nivel topográfico, pero no daban resultados satisfactorios. Entonces se indagó de la proyección PTL y se
implementó. Entonces, viendo un esquema, este era todo el área de la unidad 2 y esta de la unidad 1. Teníamos una distancia entre ellas linealmente de 5 kilómetros. En la unidad 2 se contemplaba todo lo que viene siendo las instalaciones de principal aporte de la minería, lo que es la planta de tratamiento, la presa de Jales, las trituradoras, los molinos. Mientras que en la unidad 1 era la que más se producía, pero todo esto se llevaba de aquí hasta acá para poder obtener y hacer los concentrados de mineral. Existía un túnel que conecta a estas dos unidades, como le digo, de 5 kilómetros. ¿Cuál era la desventaja en esta zona? Que aparte de tener 5 kilómetros de diferencia, estaba a una diferencia de altura de 1 kilómetro. La unidad 2 estaba más alta que la unidad 1. Entonces, esta unidad 1 tenía un sistema topográfico meramente local, o sea, no estaba ni referido geográficamente. La unidad 2 estaba referido, sí, en un sistema NAT27, en UTM NAT27, pero se había cometido el error de propagar sobre coordenadas UTM, o sea, se había hecho una pseudo proyección. O sea, no se tenía un dato fiel de ubicación. ¿Cuál fue la metodología? De acuerdo a las necesidades planteadas, se determinó que el cumplimiento del mismo sería mediante un levantamiento geodésico estático GPS, triangulación y trilateración y poligonales de precisión o de alta precisión en interior, mina y superficie. Todo levantamiento geodésico deberá hacerse siguiendo una secuencia operativa en el orden indicado. Este orden es el que aparece en la norma técnica 88 para levantamientos geodésicos del INEGI, que es el diseño, el reconocimiento de monumentación, observaciones en cálculo, los ajustes, la evaluación y la memoria técnica descriptiva. Entonces, ¿qué es lo que se propuso? Se propusieron 10 puntos de control GPS en toda la zona de interés, posicionando la mayoría o casi todos en la unidad 2, en en lugares estratégicos para poder vincularlo geométricamente, y 4 en la unidad 1. Entonces, ¿qué es lo que se disponía a hacer? Esta es la unidad 1, esta es la unidad 2. En la unidad, primero empezando en la 1, esta, aunque se ve, bueno, por la vista satelital se ve una zona tan pequeña, lo que pasaba aquí es que había desniveles de hasta 1 kilómetro. Esto, la topografía era un cañón, o sea, era caída totalmente libre. Aquí el terreno era más, no tan accidentado, pero tenías mayor distancia. Entonces lo que se propuso es poner vértices GPS que apuntaran directamente a la entrada de la bocamina, en la bocamina 1 y en la bocamina 2. Esta bocamina estaba en la parte más baja y atravesaba toda la mina hasta salir acá. Que lo que se utilizó es posicionar estas mojoneras y posteriormente utilizar un levantamiento GPS estático mínimo de 2 horas para obtener coordenadas directamente, o más bien muy precisas. Lo mismo ocurrió acá. Posicionamos directamente en zonas estratégicas, siendo un vértice que apuntara a la bocamina. De esta manera permitía que cuando se resolviera lo que estaba fuera, poder introducir el sistema de coordenadas y ajustarlo, lo de la superficie, con lo que existe en el interior mina. Aquí se ve un poco más extraña la figura debido a la diferencia de alturas que existe. O sea, esto es un cañón, o sea, es una caída libre de casi 1 kilómetro, y pues aquí tenemos lomerío, entonces no hay tanto problema. No hubo tanto problema.
Permítanme un segundo, se está trabando. Ok. Es así como estaban las zonas a levantar, como les decía. Aquí está invertido, tuve un error. Esta es la unidad 2, la unidad 1. Esta unidad es la que les decía que tenía caídas de hasta 1 kilómetro. Era totalmente un cañón. O sea, la accesibilidad a esta zona era por caminos totalmente estrechos como el que ven aquí, con una peligrosidad muy recurrente a caer, ¿no? Pero la unidad de acá arriba, que es la 1, perdón, aquí la está invertido el nombre, pues es lomerío, es algo de cierta forma sencillo, ¿no? Entonces, esto fue lo que se realizó, se ubicaron los puntos estratégicos, se realizaron la colación de los puntos de control para posteriormente hacer el levantamiento GPS. Partimos también de bancos del INEGI para llevar la Z y obtener el valor que se requiere para el factor de escala combinado. Bueno, pasamos al levantamiento GPS. El método estático fue para los 16 vértices. La recepción mínima satelital fue de 2 horas por vértice. No se utilizó nada de levantamiento RTK debido a su falta de precisión. Se utilizaron como mínimo 3 estaciones de la red geodésica nacional activa para ligar, lo que fue Ciudad de México, Hidalgo y Querétaro. La obtención de coordenadas geodésicas y su conversión al sistema UTM. Entonces, esto fue así, se colocaron los equipos GPS y se les dio mínimo 2 horas. El máximo que se estuvo la base en el vértice posicionado a la bocamina 1 de la unidad 2 fue de 24 horas. Lo dejaron acá todo un día completo trabajar este GPS para poder ajustarlo. Bueno, esto es lo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo una conversión utilizando los softwares o los programas comerciales que son los de Trimble y los de Sokia. ¿Y qué es lo que se hizo? Utilizando esta línea base del vértice K02 al K07, que era 1 kilómetro, se midió y se obtuvo una diferencia de que lo tenemos de 5 centímetros. La propagamos toda la parte de la zona montañosa hasta cerrar en la Bocamina 2 y esos fueron los resultados. Fueron errores muy, o más bien discrepancias muy elevadas, 5 centímetros en X y 2 centímetros en Y, dando un error totalmente lineal de 6 y angular de 20 segundos. Esto fue ya que habíamos tenido este cierre, se introdujo el sistema de coordenadas con una poligonal en interior mina y este fue el error de 1 metro. Entonces, al momento de cerrar de aquí hasta acá, pues el sistema tenemos una diferencia de 1 metro, utilizando ya los softwares que le comentábamos, que ya te manejan esa conversión de topografía a cartografía. Entonces, vimos que no era viable. ¿Qué es lo que sucedió? Estas discrepancias se deben a las diferencias de altura que existen entre el punto de origen, dado a que los vértices de la bocamina estaban casi a 1 kilómetro. Se fijan, como les comentaba, la unidad estaba, el punto pivote para hacer esa conversión estaba a 2477 y para poder ligarlo con con la unidad 2, perdón, la bocamina, teníamos 1300, estábamos hablando de casi más allá de 1 kilómetro. Y de acuerdo a lo que menciona el ingeniero Barrera Trejo, se deduce que el desnivel máximo para la aplicación de este método entre el punto más alto y el punto más bajo debe ser menor a 300 metros, que es lo que les comentaba en un inicio.
para el método existente mediante estos softwares no era el viable. Entonces, entre mayor sea la altura, mayor error vas a tener. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se calculó y se implementó la proyección PTL dejando a un lado los softwares comerciales y se obtuvo este factor de escala, 1.003, tomando la elevación de la obra superficial más alta, que es de 2200, y la elevación de la obra subterránea más profunda, que es 1700. Estos son los valores que se contemplaron para un mediano central, para una latitud media y una altura media. Haciendo la fórmula obtenemos ese factor de escala. Con este nuevo factor de escala se pudo calcular el PTL para la unidad minera 1, obteniendo una precisión lineal en vértices de 1 a 44,000, mientras que para la otra unidad 1 a 30,000, con diferencias angulares de 2 segundos a 5. ¿Cómo se realizó el control topográfico? Bien, se realizó mediante triangulaciones. A pesar de tener o ya tener con un equipo de sofisticado que fue una estación total Leica TC016, que es una estación, es una maravilla, olvidamos totalmente lo que viene siendo los métodos actuales y nos inclinamos a métodos clásicos, que es la triangulación y la trilateración. Como lo que hicimos, utilizamos la línea base de 2 a 7 y se comenzaron a hacer repeticiones angulares y de distancia a través de esta cadena de triángulos, siendo los puntos azules los vértices GPS. El control se realizó mediante, como les decía, mediante triangulaciones y trilateraciones y una poligonal abierta para llegar a la otra extremo de la bocamina, haciendo 3 series de 12 repeticiones cada una por vértices, teniendo un acumulado de 36 repeticiones por cada punto a lo largo de ciertos días en diferente tiempo, en diferentes hora del día. No se realizó ninguna poligonal o triangulación por el metro de coordenadas, que es el que se ocupa comúnmente de propagar las coordenadas y cerrar, ¿no? Cada una de las triangulaciones fueron ajustadas angularmente por mínimos cuadrados y en distancia por lo que le dicen la planilla o el ajuste del tránsito. La precisión de serie lineal fue de 1 a 500,000 en triangulaciones, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Posicionábamos en el vértice 2 al 7 y con los datos que nos daba la proyección cartográfica teníamos un error en distancia real, que es topografía de 2 centímetros. Y para la poligonal de superficie, la del enlace de 1 a 30,000. Como dicen, el equipo topográfico utilizado para este método fue una estación total de la marca Leica, modelo TC16, un barómetro y 4 prismas circulares y demás artículos topográficos. Principalmente el barómetro utilizábamos para obtener los valores de temperatura, humedad y viento para obtener calidad métrica en la medición láser. Pues bueno, ¿qué es lo que se hizo? Se utilizó, esto es las coordenadas del PTL, las crudas, por decirlo así. Utilizamos ese factor de escala. Posteriormente hicimos el ajuste, medimos en campo las 36 veces por cada punto y ajustando topográficamente tuvimos errores no mayores a 5 centímetros, dando que el punto de mayor fidelidad era el K8, que la diferencia con la cartografía, la proyección cartográfica y los levantamientos en campo fue de 5 milímetros y 6 en Y, dando una diferencia de 8 milímetros. ¿Qué quería decir esto? Que estaba cumpliendo muy bien la implementación del sistema PTL. Regresando, corrimos todo esto y al momento de tocar esto y comparar con lo calculado con lo real, pues tuvimos esta diferencia. Y esto nos dio la confianza de que el levantamiento GPS, los cálculos en gabinete y la proyección cumplía el objetivo, tener una proyección cartográfica que midiera sobre de ella y tuvieras geodesia, cartografía y topografía en un solo sistema.
Bueno, pues estos son parte de los trabajos que se hicieron, los levantamientos en campo, en la parte superficial, y posteriormente ingresar el sistema de coordenadas en interior mina. Fueron trabajos pesados, pero pues, se logró el objetivo. Eh, ¿Cuál es bueno, la virtud de esta proyección? Que no necesitas de softwares especializados, simplemente usamos una hoja Excel, las fórmulas y ajustes que vienen en cualquier libro de topografía. En resumen, se establece que la proyección modificada LTM-PTL es un método ideal que facilita la transformación y migración de información entre sistemas de coordenadas en cualquiera de sus tres vertientes: topográfica, cartografía y geodesia, sin necesidad de los ajustes tradicionales, favoreciendo así al especialista en este ramo y ciencias afines la manipulación de información geográfica y su aplicación en proyectos de ingeniería. Un buen empleo de este sistema proyectivo aunado de las metodologías de medición topográfica garantizarán un excelente control. ¿Qué queremos decir? El sistema, la corrección de la cartografía es buena, pero más allá de tener eso, debemos de, como especialistas en topografía, saber los métodos idóneos para medir, porque eso es nuestra, más allá de ocupar drones, de escáneres, de toda esa infinidad de que hoy en día la tecnología nos brinda, la principal tarea de todo ingeniero topógrafo es posicionar cualquier punto sobre la Tierra y, sobre todo, medirlo con una calidad buena. O sea, la principal chamba del topógrafo es medir y medir, y que sus mediciones sean precisas. Finalmente, resta realizar una propuesta para que esta técnica pueda ser aplicada y adoptada y normada en la República Mexicana. Como les comentaba, este sistema está normado en Chile, pero en México no existe nada. Se ocupan, dado a que vienen ciertos sistemas en los softwares que les mencionaba, pero no viene normada. Y lo que es bueno, de la innovación de este proyecto es que pues, se utilizó de cierta manera por primera vez en minería. No se había utilizado en minería, solamente en obras viales. Entonces, pues solo esperemos que se llegue a adaptar, ¿no? Pues bueno, ahí se está trabando. Sin más que agregar, pues esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su excelente conferencia y gracias por su participación en este ciclo de conferencias. A continuación, mi compañera María del Pilar dará lectura de su reconocimiento. ¿Sí?
El Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Humanidades de la Tierra, la OPEG, otorga el reconocimiento al ingeniero Adrián de la Rosa por su brillante ponencia del evento Tierra, un mundo volcánico, dinámico, sorprendente y poroso, titulada Invasión de la LTPM y PLT en el control de obras subterráneas, el día 13 de febrero de 2021. La técnica al servicio de la patria, firmado por el doctor Arturo Ortiz Urbilla, director de la ESIA Ticomán, el vicepresidente Alberto Morales Olvera y el presidente de la OPEC, Edwin Uriel Hurtado González. Los esperamos el lunes con otra gran ponencia a cargo del doctor Pedro Corona. Gracias.